me escucha? Un poco más alto. Ahora, doctor. ¿Se escucha, doctor? Ya, Ya, doctor. empezamos. Bueno, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la biomecánica del antebrazo y la muñeca. Como primer preámbulo, vamos a tocar a la biomecánica del antebrazo, en el cual nosotros vamos a hablar sobre la pronosupinación. Esta pronosupinación va a ser el movimiento de la rotación del antebrazo en torno al eje longitudinal que va a tener, y esta va a necesitar, ¿no?, de la intervención de las articulaciones para que haya esta mecánica. Y tenemos que considerar a dos de ellas, ¿no?, a la articulación radiocubital superior y a la radiocubital inferior. Es preciso también comentar que esta pronosupinación se va a analizar cuando el codo va a estar en flexión a 90 grados y pegado al cuerpo, ¿no? Bueno, ahora sí le pones play. Bueno, para hablar sobre la biomecánica del antebrazo, vamos a ver algunas generalidades de la pronosupinación, en el cual nos menciona que la mano va a estar en una posición neutra, como podemos ver en el video, el cual nos va a indicar que está en supinación cuando vamos a observar que el pulgar va a estar hacia afuera, o en pronación cuando el pulgar va a estar hacia adentro, ¿no? Va a haber dos articulaciones las cuales van a estar involucradas, las cuales van a ser el radio ulnar superior y el radio ulnar inferior que les estaba comentando, y estas ambas articulaciones van a tener el mismo eje de rotación. Por lo tanto, van a estar unidas tanto mecánicamente, ¿no? Bueno, a continuación, el video nos muestra que este movimiento de rotación del radio alrededor del cúbito va a demostrar un movimiento que va a estar relacionado, ¿no?, con el hombro, los cuales van a permitir una rotación interna y una rotación externa del hombro. Y cabe resaltar que esta evaluación de la pronación y supinación se va a medir con el codo en flexión. También en otro ejemplo de otro movimiento de pronación y supinación es que nos va a permitir, ¿no?, los movimientos del hombro, la abducción también del hombro, ¿no? Lo cual estos movimientos van a compensar a las articulaciones distales cuando hay algún déficit, ¿no? Bueno, acá está haciendo los movimientos, ¿no?, de pronación y abducción mediante el hombro, ¿no? También es que es bueno recordar que la pronación y la supinación va a orientar a las palmas de las manos, ¿no?, como podemos ver en el video, los cuales nos pueden ser útiles para el ser humano, ¿no? Va a permitirnos poder que nosotros podamos alimentarnos, podamos tener una buena higiene, entre otras cosas, ¿no? También en acá, como vemos, ese movimiento de pronación y supinación va a estar acoplada a la articulación radiocarpiana, lo cual va a tener un grado de libertad con la articulación de la muñeca, ¿no? En esta parte nos muestra que la forma cóncava del radio y del cúbito nos va a permitir esta pronosupinación, ya que la forma ovalada que posterior ahorita lo va a mostrar
de la cabeza del radio, perdón, va a permitir el paso de la tuberosidad bicipital. También va a permitir que la cavidad sigmoidea del radio, como podemos ver, va a ser va a ser considerada como un cilindro y el cual va a permitir esta pronosupinación, ¿no? Como vemos acá, estas superficies articulares, en este caso la cabeza del cúbito, va a ser como un cilindro, como les estaba indicando, y va a permitir la relación tanto de los huesos, ¿no? Del radio y del cúbito para la pronación. Y recordar que esto va a permitir, va a componerse o va a ser partícipe de cuando nosotros tengamos, ponle pausa un rato, por favor, va a ser partícipe cuando tengamos la mano en posición neutral, la mano en pronación o mano en supinación, ¿no? Ahora sí, ponle. Acá nos muestra que la cara inferior de la cabeza del cúbito se va a ver articulada por el complejo, ¿no? Triángulo fibrocartílago, el cual este va a tener dos fascículos, tanto anterior y posterior, como se ve en la parte inferior, los cuales van a conectar tanto con el cúbito y en el radio, esto en una posición neutra, ¿no? Como ahorita lo voy a presentar. Posterior a ello, estos dos fascículos, que es el anterior y el posterior, van a encerrarse o van a encerrar un fibrocartílago, los cuales, como ya su nombre indica, van a estar revestidas, ¿no? De, de cartílago principalmente, ¿no? Ahí, como vemos ahí el cartílago y los fascículos anterior y posterior. Y este complejo fibrocartílago va a permitir la articulación principalmente, ¿no? Con la superficie inferior, con la cabeza del cúbito. Y también se menciona que va a poder ver la articulación con la cara lateral del hueso semilunar, ¿no? Bueno, acá hace otra vez mención sobre los dos ligamentos, bueno, anterior y posterior, unidos a su cápsula, los cuales van a permitir, ¿no? O van a contribuir a esa articulación. Bueno, hablando sobre la fisiología de de la articulación radiocubital inferior, play no, menciona que nosotros en una posición de descanso, una posición de descanso con un grado de 85 grados, va a permitir que haya una congruencia óptima, ¿no? Por ende, los dos fascículos del complejo fibrocartílago triangular van a permitir una estabilidad, ¿no? Como vemos en los movimientos que se está realizando en el video. Luego, cuando el paciente va a estar en una pronación máxima, en este caso el antebrazo, la cabeza del cúbito va a escapar hacia el frente, ¿no? Y se menciona que solo un fascículo del complejo fibrocartílago va a estar tensa y el fascículo, en este caso anterior, va a estar relajado. Y en el caso de que sea una supinación máxima, el fascículo posterior va a estar relajado. Estas flechas que estamos viendo nos hace mención sobre que el complejo fibrocartílago triangular va a sufrir varias tensiones, ¿no? Tanto a nivel lateral, interno y externo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que son los músculos de la pronación, tenemos al músculo pronador redondo,
Este es un músculo que se localiza en la cara anterior del antebrazo, en el plano superficial, y tiene dos fascículos. Este se origina desde lo que es el epicóndilo medial del húmero y desde la cara interna de la apófisis coronoides del cúbito, y se inserta en, en lo que es el tercio medio de la cara lateral del radio. Vamos a ver que por la disposición oblicuas de sus fibras, esto genera lo que es la pronación del antebrazo a nivel de lo que es la articulación radiocubital proximal. Y también vamos a ver que para el movimiento de la pronación también interviene la curva de la curvatura del radio, que va a aumentar la palanca y también aumenta la eficacia del pronador, ya que este tiene un momento de acción débil. Otro músculo es el pronador cuadrado. Este se encuentra en la muñeca, se origina en la cara anterior del cuarto inferior del cúbito y se inserta en el cuarto distal de la superficie anterior del radio. Este músculo es el pronador principal del antebrazo, independientemente de lo que es el ángulo del codo. Vamos a ver que también es un factor de contención entre lo que es el radio y el cúbito. Bueno, aquí vamos a poder observar lo que es la secuencia del pronador redondo y el sistema directo del pronador cuadrado, que va a realizar el movimiento de la pronación del radio sobre el cúbito, dejando esto con la palma de la mano mirando hacia abajo. Bueno, otro músculo que va a ser el músculo brachioradial. Este se va a originar en la región supracondilia del húmero y se inserta en la zona lateral del externo distal del radio. Este es un músculo flexor, pero cuando el antebrazo va a estar en una posición de supinación máxima con el codo flexionado a 90 grados, el brachioradial va a ayudar a la pronación hasta la posición del reposo. En lo que son los músculos de la supinación, tenemos al músculo supinador. Este es un músculo que se ubica en el plano profundo de la región lateral externa del antebrazo. Se origina en la parte inferior del epicóndilo lateral y debajo de lo que es la incisura radial del cúbito, y se inserta en la cara anterior del radio a la altura de la tuberosidad. Y vamos a ver que este músculo se despliega pasivamente en torno a lo que es el radio durante la pronación, y cuando se va a contraer se va a desplegar para realizar el movimiento de la supinación. Aquí vemos ese movimiento. Vamos a ver que este músculo también es un factor de contención entre lo que es el radio y el cúbito. El otro supinador es el bíceps braquial. Este se inserta en la curvatura supinadora a la altura de la tuberosidad bicipital del radio. Y vamos a ver que este también se despliega pasivamente en torno al radio en la pronación, y cuando se contrae se despliega para realizar el movimiento de la supinación. Para poder observar con su eficacia máxima de este músculo, tenemos que tener en cuenta que el codo tiene que estar en una posición tiene que estar flexionado a 90 grados. Bueno, aquí vamos a poder observar el movimiento de la supinación realizada por la acción de estos dos músculos. En este caso de la supinación, vamos a ver que la palma de la mano va a terminar mirando hacia arriba. Bueno, aquí también interviene el músculo brachioradial. Cuando la mano va a estar en una posición de pronación máxima, este va a ayudar con lo que es la supinación hasta la posición del reposo, cuando el codo va a estar flexionado a 90 grados.
Dentro de lo que son los factores de contención, vamos a tener en la parte inferior principalmente a lo que son los dos haces del ligamento triangular, y vamos a ver que en posición neutra estos van a estar en una tensión máxima, y al realizar el movimiento que es en forma de vasido, algunas de sus fibras se van a distender. En el caso de la supinación se distienden lo que son las fibras posteriores, y en la pronación se distienden las fibras anteriores. Otro es la membrana interósea. Este es esencial para lo que es la coaptación de los dos huesos y de la articulación, y vamos a ver que evita que el radio se desplace hacia abajo, por lo que son sus fibras posteriores, y evita el desplazamiento del radio hacia arriba, tensando las fibras anteriores. En este caso su tensión va a ser permanente y máxima al final de la pronación y la supinación, y va a estar tensada por lo que son los músculos del compartimento anterior. En lo que es la contención activa vamos a tener los músculos pronosupinadores. Para lo que es la limitación de la supinación se da por lo que es la tensión de los músculos pronadores y la tensión de la membrana interósea. Y para la limitación de la pronación, esta se va a dar por las masas musculares del compartimento anterior, así como también de la tensión de la membrana interósea. Bien, ahora hablaremos sobre la biomecánica de la muñeca. Vamos a comenzar hablando sobre el complejo articular de la muñeca en la primera parte, en el cual vamos a ver las articulaciones tanto radiocarpiana, mediocarpiana. Veremos la función de estabilidad por medio de los huesos. Y todo esto vamos a ver que está, bueno, lo estamos haciendo en base a lo que es el libro de Kaplan-G. Vamos a observar la muñeca para ver su esquema primero. Y comenzaremos hablando acerca del macizo carpiano, que va a ser un trapecio óseo. Dicho trapecio se va a articular con lo que es una porción esferoide hueca, que nos va a dejar el cúbito y el radio, ¿no? Es así que la cara superior de este trapecio, que va a ser en forma de un elipsoide, se va a articular o va a encajar perfectamente con esta porción hueca esferoide. A su vez, este trapecio, como vemos, hacia los lados o hacia las esquinas, son de ángulos oblicuos. Los ángulos interiores del trapecio, por otro lado, van a ser truncados. Vamos a ver que la palma de la mano va a ser ligeramente cóncava, formando lo que es un surco limitado por dos bordes. A este surco vamos a llamar surco carpiano, en el cual por dentro vamos a ver una apófisis y un hueso sesamoideo, que van a ahondar, como mencionamos, en el surco carpiano. Aquí lo vamos a ver desde la parte inferior. Por otro lado, vamos a ver que por la parte lateral, va a ser fuertemente desplazado hacia adelante, en el cual va a estar situado el pulgar. Y aquí vemos el pulgar situado hacia adelante en el plano de la mano. Agregado a esto, vamos a ver que hay un ligamento muy grueso que va a transformar lo que es el surco carpiano en un canal por donde van a pasar tendones. Y a este canal vamos a llamar canal carpiano, y este ligamento va a ser el ligamento transverso del carpo, también llamado retináculo flexor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las columnas óseas del macizo carpiano, las cuales las vamos a dividir en tres. Estas van a poseer cada una dinámica propia durante los diferentes movimientos. Esta es la vista inferior. Acá vemos que, bueno, la columna central va a ir articulada con lo que es el tercer metacarpiano y va a tener fascículos o pequeñas porciones para el segundo y cuarto. La columna externa va a ir articulada con lo que es el pulgar y el segundo metacarpiano. Y la columna interna va a ir articulada con los últimos cuarto y quinto metacarpianos. En lo que respecta a las filas del carpo, vamos a ver que el macizo va a presentar lo que son la fila superior y la fila inferior. La fila superior relativamente móvil, también llamada segmento intercalado entre la cavidad glenoidea del radio y la fila inferior. Y la fila inferior va a ser un bloque óseo rígido que no va a tener movimientos como tal, sirve de punto de apoyo estable para lo que son las 5 articulaciones carpo-metacarpianas.
Entonces vamos a hablar ahora de los huesos del carpo. Comenzaremos de los huesos de la columna central. En este caso vemos el capitatum o hueso grande, que será una esfera colocada sobre un cubo. La comparan como un tampón de botella. Este hueso grande va a ir articulado con lo que es el tercer metacarpiano principalmente. Pero también va a tener facetas para lo que es el segundo y cuarto metacarpianos. Por arriba vamos a ver que va a ir articulado con el hueso semilunar. Este hueso tiene una forma de semianillo grueso, como podemos ver, e ir articulado también con lo que es el radio. Cabe mencionar que este hueso va a ir un poco desplazado hacia adelante, o hacia adentro, perdón, que se va a relacionar con la forma cóncava del macizo, y su forma de semianillo le va a dar facilidad de movimiento en su dinámica como tal. Vemos que su congruencia con el radio va a ser débil, salvo en extensión. Y en esta parte del video vemos lo que son los movimientos articulares de los huesos de la columna central en flexión y extensión. Viendo que el principal hueso que da movimiento aquí podría ser perdón, el semilunar, que va a efectuar tanto movimientos de lateralidad e inclinación, aparte de los de extensión y flexión. En la columna externa veremos por debajo dos cubos, que es el trapecio y el trapezoide. El trapecio va a ser el hueso más externo, el trapezoide más interno. La superficie articular del trapecio va a tener en esta porción, en la parte inferior, una porción en forma de silla de montar, que la vemos más externa en esta parte del video, y que esta se va a articular con lo que es el pulgar y a su vez una faceta con el segundo metacarpiano. Aquí vemos la articulación trapecio-trapezoide. Por encima de esta articulación vamos a ver al hueso escafoides, en la que sus superficies articulares van a responder a las formas de los otros huesos del carpo, como el grande, trapezoide, trapecio y la porción del semilunar. La superficie articular superior del escafoides va a corresponder a lo que es la porción en esfera que mencionamos a un inicio, como podemos ver. Y como les mencionaba, tiene relación con los huesos, con los otros huesos, ¿no?, del carpo, como es el grande, el semilunar, y por debajo la articulación trapecio-trapezoide. El escafoides forma un codo, haciendo que su eje sea oblicuo por abajo, por delante y por fuera. El ángulo anterior inferior externo del escafoides va a tener una forma de gran tubérculo, y las superficies articulares del escafoides con el trapecio y el trapezoide son por lo tanto oblicuas hacia atrás, como vemos en este caso. Ahora veremos que en la posición de abducción el escafoide se va a acostar, mientras que en aducción se pondrá de pie, como podemos ver en esta parte del video. Esto se va a observar mejor desde la parte posterior, en la que la abducción se echa, como vemos el escafoides, y en aducción se va a parar. Bien, ya hemos hablado acerca de los huesos de la columna externa, escafoides, trapecio, trapezoide, de los de la columna interna, perdón, central, y ahora hablaremos de la columna interna, que son dos pirámides superpuestas. En esta veremos el ganchoso, también llamado amatum, el cual vemos que es también medio piramidal y se va a articular con lo que es el cuarto y quinto metacarpianos. Esta a su vez va a presentar lo que es una apófisis en forma, acá vemos que su relación con el hueso grande, por la parte superior con el hueso semilunar, y ahora podemos ver lo que es la apófisis, ¿no? Que es en forma de gancho, y por eso también conlleva su nombre de hueso ganchoso. Aquí lo vamos a ver desde la parte inferior, que se puede apreciar mejor este gancho.
Por encima de este hueso ganchoso vamos a ver otro triángulo o hueso piramidal, también llamado trinquetum, el cual va a tener relación también con lo que es un hueso sesamoideo. Por abajo vamos a ver que las superficies articulares del ganchoso con el piramidal van a ser oblicuas por abajo y delante. Entonces vemos su relación con el ganchoso, con el semilunar. Y por arriba vemos el ligamento triangular. Entonces, vamos a ver que el macizo carpiano como tal va a estar formado por los 7 huesos dispuestos en 2 filas y un octavo hueso que va a contribuir a lo que es a formar la carpa, ¿no? Este hueso va a ser el pisiforme o hueso sesamoideo, por el cual va a pasar el tendón del flexor cubital del carpo. Aquí lo vamos a ver desde la parte lateral. Las 2 filas del macizo carpiano que van a formar lo que es la articulación mediocarpiana. Vamos a ver que esta se va a formar por las 2 filas, tanto superior o proximal y la fila inferior o distal. Esta fila superior va a ser un poco más móvil, como ya mencionamos, y la fila inferior va a ser un bloque rígido, que va a dar estabilidad más que todo como función principal. Ambas articulaciones unidas van a dar lugar a lo que es la articulación mediocarpiana. Como les mencionaba, la fila inferior, que es un bloque rígido, permite a la mano actuar eficazmente, dándole estabilidad y va a interactuar con lo que son los metacarpianos. Por otro lado, vemos que la fila superior va a ser más móvil. Aquí vemos los movimientos de abducción y aducción. Y esta va a ir articulada tanto con el radio y con el ligamento triangular. Por encima, ¿no? Por la parte más proximal. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre los principales músculos de la muñeca. Primero, hablaremos Pausa, sobre pausa. ah, Pausa, Diana. A ver, sí, doctor. vamos a ver cómo estamos. Estamos atentos, ¿dónde estamos? Olinda. ¿Ya está Olinda o no todavía? No está Olinda, Shirley, ¿no? ¿Sí? Olinda, ¿dónde está? Sí, doctor. Aquí Soy está. Estefan Olinda. Es que normalmente me llaman por Estefan. Como hay 2 Olindas. Ya. ¿Y Irena? ¿Y Irene está? No está. Ya. Le vas a indicar su trabajo para mañana. Va a ser la guía práctica clínica de fracturas de radiocubitales. Sí. Sí. ¿Qué no está peor? Mm, Para mañana le dices. Y el otro compañero, ¿cómo se llama? Que es Shacaria, que no es Sí, vuelta, doctor, no está. estoy aquí presente. Presente, doctor. Ya. Como has llegado después, te vamos a poner algo simple nada más. Vas a hacer acerca del
Mm, vale, ya. Anatomía de la parte anatómica del radio, vascular radio, del radio, ¿ya? Solamente del antebrazo hacia la muñeca, cómo se distribuye hasta los arcos. Será apenas cuatro diapositivas nada más, ¿ah? Puntual nomás. Ya, doctor. Que si igual pues me escuchando, ya, listo. Continuamos. Ah, no, todavía no vamos a continuar. Todavía nuestro compañero me va a hablar. A ver, vamos a ver qué tan están atentos o me han dormido a veces. A ver, Grady, Carolina. Presente, doctor. Soy del grupo Ya, expositor. ya. Entonces, Carla Rosario. Carla, Presente, doctor. ¿no está? Ya, Carla. ¿Cuántas columnas había tenido la zona del carpo? ¿Y cuáles? Biomecánicamente. ¿Cuáles habían sido? Así está. Pregunta simple. Ya, doctor, ¿De acuerdo o no? son tres columnas. Ya, Una ¿cuáles? central, una externa y una interna. Ya, la columna interna, ¿quiénes lo conforman? Ya, doctor, es el piramidal, el ganchoso y el ganchoso. ¿Qué dice la expositora? Sí, doctor, efectivamente, esos son los huesos que conforman la columna interna. ¿Le falta algo o es todo? Le faltaría lo que es el hueso sesamoideo pisiforme, que está más que todo en lo que es el hueso piramidal, ¿no? Entonces, la respuesta sí sería correcta, ¿no? Ya, entonces, a ver tú misma, ¿de dónde a dónde se extiende el ligamento, el carpo? Estamos hablando, Ahí doctora, estamos acerca viendo la del que figura. forma el retináculo flexor del canal del carpo. Sí, sí, el Ya, canal del este se carpo. va, perdón, doctor, este se va a extender desde lo que es el hueso escafoides hasta lo que es la parte del hueso pisiforme y en la parte del gancho, del ganchoso. Ya. ¿Alguien más del grupo que quiere añadir algo a lo que ha hecho su compañera? Yuri Omar Vargas. Presente, doctor. Hola Yuri. ¿Cómo estás hoy día? Bien, doctor. Ya, dentro de lo que también le faltaría es que en el hueso, bueno, en el escafoides y en el pisiforme, en la parte superior, y en la parte un poco inferior ya sería en el gancho del ganchoso y en el, y en el hueso. ¿Cuál hueso? Por encima del escafoides, ¿qué sitio está? A ver, vamos a ver con Joana. Joana Paola. Doctor. Joana. Hola. Sí, A ver, doctor. vamos a ubicarnos. Está el escafoides donde lo estás viendo en la imagen. Del escafoides hacia la parte distal, ¿qué hueso está? En la figura que estás viendo, ¿no? También ya lo explicó tu compañero.
¿La ves o no? Trapezoide, doctor. El gran trapezoide, el trapecio también. Distal al escafoide. Ya. Los que estamos viendo sobre todo es el trapecio, ¿no? También. ¿Qué sirve de base para mi primer metacarpiano? Ya, muy bien, empecemos. Continuamos con la expositora. Está bien, doctor. Bueno, vamos a empezar con los músculos motores de la muñeca. Ya, vamos a empezar con el ligamento anterior, el cual se va a adherir al hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Vamos a seguir con el ligamento cubital del carpo, el cual se encuentra posterior, que lo vamos a ver, que lo vemos en este momento, que está siendo señalado, el cual es, pause por favor, el cual es potente y pasa por se inserta en la apófisis estiloide del cúbito y también tiene dos haces, los cuales se van a insertar en el pisiforme y en el hueso piramidal. El pause, por favor. El que vemos ahorita es el retináculo de los extensores flexores, también llamado ligamento anular posterior, el cual es una banda fibrosa que se extiende desde el escafoides y trapecio hasta la cavidad del sigmoides. Play. Gracias. Siguiente, vamos a ver lo que es la vista inferior de las zonas de paso de los tendones y el ligamento palmar del carpo, que vamos a ver en este momento. Ahora pasando a lo que son los tendones, pause por favor. Vamos a ver el primer tendón, el cual va a ser el palmar largo, también denominado palmar menor, el cual va a cumplir el que va a mezclar sus finas fibras verticales con las fibras transversales del ligamento anular anterior del carpo y envía 4 cintillas pretendinosas que se van a insertar en la cara profunda de la dermis de la palma de la mano. Este va a cumplir la acción ya que va a ser un flexor muy potente. Play, por favor. Vamos a ver su acción en la siguiente imagen. El siguiente tendón que vamos a ver va a ser el pause, por favor. El flexor radial del carpo, también denominado palmar mayor, el cual cumple el recorrido en el canal especial y separado del conducto carpiano, bajo el ligamento anular anterior del carpo, y se debe insertar en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano. Las acciones que van a cumplir es flexor y abductor. Play, por favor. Vamos a ver las acciones que va a cumplir en la siguiente imagen. Primeramente, abductor en caso de contracción sinérgica de los extensores y seguidamente flexor en caso de contracción sinérgica del flexor cubital del carpo, el cual lo va a cumplir seguidamente. Pause, por favor. Ya. En esta imagen podemos ver el flexor cubital del carpo, también denominado cubital anterior, el cual
que tras haber pasado por delante de la apófisis estiloides cubital, se va a insertar en el polo superior del pisiforme. Este músculo va a cumplir la acción de flexor y aductor. Play, por favor. Vemos cómo va a realizar las acciones. Flexor en caso de contracción sinérgica de los abductores. Como podemos ver en la imagen. Y aductor en caso de contracción sinérgica de los extensores. Podemos ver de lado lo que es el flexor cubital del carpo, el cual cumple la acción de flexor y aductor. Vemos que en caso de contracción sinérgica de los aductores, cumple la acción de flexor. Y en caso de contracción sinérgica de los extensores, va a cumplir la acción de aductor. Vamos a ver el flexor cubital del carpo, que va a cumplir la acción de aductor y extensor. Extensor en caso de contracción sinérgica de los abductores. Y abductor en caso de contracción sinérgica de los flexores. Vamos a pasar con la parte posterior de la muñeca. En este vamos a ver el extensor cubital del carpo. Pause, por favor. El cual vamos a encontrar que va a pasar por detrás de la apófisis estiloides cubital, se va a insertar en la cara posterior del quinto metacarpiano, va a cumplir la acción de aductor y extensor. Play. Gracias. Extensor en caso de contracción sinérgica de los abductores. Podemos ver la acción. Pause, por favor. En la imagen podemos ver los dos músculos extensores radiales del carpo, tanto el corto como el largo, cuyo recorrido es en la parte superior de la tabaquera anatómica y se va a insertar el largo en la base del segundo metacarpiano y el corto en la base del tercer metacarpiano. Su acción va a ser la extensores y aductores. Play, por favor. Extensores en caso de la contracción sinérgica de los aductores. Y abductores en caso de contracción sinérgica de los flexores.
En esta imagen podemos ver los extensores radiales largo y corto del carpo, cuya acción son los extensores y abductores. Vamos a ver la acción. Extensores en caso de la contracción sinérgica de los abductores. Y abductores en caso de la contracción sinérgica de los flexores. En la imagen podemos ver el flexor radial del carpo, también denominado palmar mayor. Como dije, su acción es el flexor y abductor. Flexor en caso de contracción sinérgica del flexor cubital del carpo y abductor en caso de contracción sinérgica de los extensores. Bueno, ahora comenzaremos con los movimientos de la muñeca. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la flexión, extensión, abducción y abducción. Ya, vamos a comenzar con la flexión. Esta se va a dar cuando la cara anterior o palmar de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo, como podemos ver. La flexión alcanza 50 grados en la articulación radiocarpiana y 30 grados 25 grados, disculpen, en la articulación mediocarpiana, como se muestra en el video. Por tanto, podemos decir que hay mayor amplitud a nivel radiocarpiano. También, pausa por favor. Se va a producir una pronación de la primera fila, como se muestra con la flecha azul, y una supinación de la segunda fila. Play, por favor. Ahora vamos a hablar del segundo movimiento de la muñeca, que es la extensión. Se va a dar cuando la cara posterior dorsal de la mano se va a aproximar a la cara posterior del antebrazo. Pausa, por favor. Y en la extensión va a llegar a 25 grados en la articulación radiocarpiana, play por favor, y 50 grados en la articulación mediocarpiana, como se muestra. Por tanto, podemos decir que hay mayor amplitud a nivel mediocarpiano. Se va a producir una supinación de la primera fila con flecha roja, la vemos, y una pronación de la segunda fila que se va a ver de color azul. A continuación vamos a hablar de los movimientos de abducción y aducción. Primero del movimiento de abducción, el cual va a ser la inclinación radial. Este va a comprender, pausa por favor, va a comprender la aducción de la primera fila carpiana de 5 grados y una abducción de la segunda fila carpiana de 10 grados. Sumando esto, vamos a tener que el movimiento de aducción va a ser de 15 grados. Play, por favor. Vamos a tener que en el eje transversal se va a acompañar de una flexión de la primera fila y una extensión de la segunda fila, y en el eje longitudinal se va a provocar una pronación de la primera fila y una supinación de la segunda fila. Ahora vamos a hablar del movimiento de aducción, el cual va a ser la inclinación cubital. Este va a alcanzar una amplitud del movimiento, la amplitud del movimiento que alcanza es de 45 grados en total. Pausa, por favor. Este se va a acompañar de la extensión palmar de la primera fila, que se va a mostrar de color rojo, y una flexión de la segunda fila, y también se va a provocar una supinación de la primera fila y una pronación de la segunda fila. Entonces, en conclusión, vamos a tener que la primera fila del carpo va a tener una extensión y una supinación, y la segunda fila se va a producir una flexión y una pronación.
Play, por favor. En el curso de los movimientos de aducción, los movimientos asociados de flexión, extensión y rotación y supinación se van a anular. Ahora comenzaremos con el movimiento de pronosupinación. Este movimiento de pronosupinación corresponde a una rotación de la muñeca y es el tercer grado de libertad de la muñeca. Ahora hablaremos de los factores de contención en los movimientos de la muñeca. Primero vamos a tener a la articulación radiocarpiana. Como podemos ver, las superficies articulares están poco encajadas, como se muestran con la flecha. En abducción, el carpo tiende a verse empujado hacia adentro, como se va a mostrar. Ahí está. Podemos ver cómo es empujado hacia adentro. Entonces, los ligamentos radiocarpianos evitan el desplazamiento hacia adentro del carpo, como se puede ver. Ahora, otro factor de contención va a ser los ligamentos radiocarpiano palmar y dorsal, los cuales, cuando están distendidos en posición neutra, o sea, en posición anatómica. Y van a estar tensados cuando van a ser flexionados. Ahora, por último, vamos a tener que los tendones que sujetan la muñeca son un importante factor de estabilidad cuando se realice cualquier movimiento de esta. Dentro de los tendones vamos a tener los tendones flexores y extensores. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. A ver, antes de culminar, último que hay un minuto. Wendy Valena. Wendy. Presente, doctor. Doctor, ¿me escuchan? Sí, te Presente. escucho bien. Ya, en la exposición, ¿cuál es el ligamento? No, bueno, el tendón que pasa por debajo del canal del carpo, hacia el lado lateral, hacia el lado radial. ¿Cómo se llama? Ese tendón. Doctor, es el hacia el lado lateral, me dice, ¿no? El radiocarpiano Sí. dorsal, doctor. ¿Tu otro nombre? No, no me acuerdo, doctor, su otro nombre, pero lo conozco por eso. ¿Qué opina la expositora o el grupo expositor? ¿Grupo expositor? Sí, ya se fue el grupo expositor. Bueno, ha estado muy interesante las diapositivas, os digo, el video.
que es muy importante, pero es importante que lo memoricen, ¿no? Que uno de los tenores principales es el palmar mayor, lo que estamos hablando ahorita. Pero de todas formas, ustedes se preguntan dónde y cómo es inserto. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la función flexora que va a realizar. Y cuando nosotros entramos en las cirugías, incisivamente podemos encontrar este tendoncito, ¿no? Pasando a través del canal carpiano. Entonces, es importante conocer qué elementos anatómicos vamos a tocar cuando estamos dentro de una cirugía. Muy bien, para no ser muy largo, hasta ahora estamos muy bien. El día de mañana, probablemente a las 9 de la noche, vamos a trabajar. Si no hay alguien que no va a poder, etcétera, pues sería más que todo por una cuestión académica, ¿no? Y eso nos va a ayudar a esta situación en cierta forma, porque ahora lo que han hecho la parte biomecánica les va a ayudar para que mañana hagamos la parte patológica. Obviamente que este video lo van a repasar una y otra vez, y con eso tranquilamente mañana vamos a avanzar la parte patológica. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hasta ahora nos despedimos hasta mañana. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. 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 Doctor, disculpe, mañana vamos a exponer la parte que me dijo a las 9. Sí, todo lo que... ya, mañana. Ya, doctor. Está bien. Los diapositivas nomás son los tuyos. Sí, solo diapositivas. 4 son. Nomás. Ya, doctor. Ya, listo. Ya,